aclarar algunos Primero, vamos a aclarar algunos temas, capaz sea simple o sencillo para lo que hacen esto, pero por ahí no hay obstetras, no hay ginecólogos que no están, por ahí no están acostumbrados a esto y no tienen muy claro. Entonces, vamos a ver primero qué entendemos cuando nos informan que el peso fetal estimado se encuentra en el percentil 10. ¿Qué le explicamos a la paciente o cómo entienden ustedes? Alguien que me diga. Bien. Significa que el 10% de esa población se encuentra en ese percentil, o sea, Eh, algo así. sí, más o menos, pues, está bien. O el Digamos, 90% de afuera. 100 lo que hablan los percentilos es que de 100 bebés, Ajá. dentro del percentil que te dice es, dentro de normalidad, es el percentilo 10 a 90, digamos. Entonces lo que te dice que se encuentra menos del percentilo 10 es que están los fetos creciendo por debajo de la normalidad, digamos. Bien, a eso quería llegar. Eh, yo cuando era chico iba al colegio y me ponían primero, o era repetizo. O sea, estaría en el percentil 1 y creo que no soy enfermo, creo. Lo mismo le pasa a un feto que está en el percentil 10. Si ubicamos los fetos de más chiquito al más grande, el que está en el percentil 10 ocupa el lugar 10 de esos 100. Eso no quiere decir que sea enfermo, solamente que Está está mal, de 100 fetos ubicados, ordenados de menor a mayor, tu bebé, en este caso le decimos a la paciente, está en el lugar 10. No quiere decir que sea enfermo, ni quiere decir que sea sano, quiere decir que está en el lugar 10, punto. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos un percentil 10, eso no quiere decir que el percentil 11 sea sano o que el percentil 9 sea enfermo. O sea, no es una cosa tajante. Y el percentil 10, como le voy a mostrar más adelante, es una cosa arbitraria que por ahí no se condice tanto con la realidad. Lo que decía Federico era esto. Si tenemos 100 patos, por ejemplo, y tenemos a este pato de acá, este pato, pero bajar esto, está en el lugar 10. Quiere decir que hay 10 patos más chicos que él y 90 patos más grandes que él. Con el percentil 10, lo único que decimos es lo mismo que esto. Yo era este, estaba en el percentil, este en realidad, estaba en el percentil 10, quiere decir que había 90 más grandes y solamente 10 más chicos. Esto es cierto con el percentil 10, pero ¿qué pasa con el percentil 3 o con el percentil 1? Si tenemos un percentil 3, cada vez hay menor cantidad de fetos que pueden ser más chicos que ese feto. Y peor si está en el percentil 1. Hay cada vez menor cantidad de fetos que pueden ser más chicos que ese feto. Por eso, vamos a ver más adelante, que las restricciones de crecimiento, si tenemos que buscar un parámetro para definir restricción de crecimiento individual solo, es el percentil 3. O sea, el feto cuando se encuentra por debajo del percentil 3, ya lo definimos como una restricción de crecimiento. ¿Sí? Si está por debajo del percentil 10, necesitamos otros parámetros para definirlo como una restricción de crecimiento. ¿Está? Esto es lo mismo que les he dicho, los percentilos es el porcentaje de la población por debajo de ese límite, que es lo que dijo la otra, está perfecto. Entonces, tenemos un peso fetal estimado de 2.300 gramos para 40 semanas, que es el percentil 10. Quiere decir que el 10% de la población a las 40 semanas tiene un peso fetal estimado menor a 2.300. O que el 90% de la población a las 40 semanas tiene un peso estimado mayor a 2.300. Lo mismo con el otro extremo, es el porcentaje de la población que está por debajo o por encima de ese peso. Un problema que van a tener con los percentilos es el problema de los límites. Porque, ¿qué pasa con un feto que está por debajo del percentil 1? ¿Cómo lo controlamos? Si siempre va a estar por debajo del percentil 1. Le tomamos el peso, lo percentilamos y me da percentil 1. Lo cito a las 15 semanas, a las 15 semanas. A los 15 días, lo percentilo de nuevo, me da percentil 1. ¿Cómo sé que se modificó si bien veo que modificó el peso, pero no sé cómo
cuantifico esa modificación de peso. Por ejemplo, pasa en este caso, yo tengo este bebé, lo cito en 15 días y sigue ahí. Lo cito en 15 días y sigue ahí. Si yo calculo los percentilos, me da percentil 1, percentil 1, percentil 1. Entonces, ¿cómo sé si creció o no creció? Independientemente que vea el peso y la modificación de ese peso. Lo mismo me pasa acá. Tengo 35 semanas con un peso de 1,178 kg. Entonces busco 35 semanas, 1,178 kg me da acá. Le repito, en 2 semanas, 37 semanas, pesa 1,378 kg. De nuevo, me da acá abajo. Entonces, este está en un percentil menor al 1 y este también está en un percentil menor al 1. ¿Cómo sé cómo cuantifico la diferencia de peso, si creció o no creció? A través de otra cosa que se llama Z-score. Cuando tengan un parámetro que se encuentre por debajo del percentil 1 o por encima del percentil 99, tienen que calcular los Z-score. Hay calculadoras, por ejemplo, Perinatology calcula el Z-score. Lo normal es cuando estés más cerca de 1 y se va desviando a -1, -2, -3, o +1, +2. En este caso está en -4 y en este caso está en -3,5. O sea, evidentemente no creció un poquito más de lo que venía, de lo esperado, ¿sí? Subió un poquito más en su Z-score. Igual, sigue siendo una restricción de crecimiento por definición porque se encuentra por debajo del percentil 3. Bien, eso es para aclarar nada más el tema de los percentilos y los límites que tienen los percentilos. Otra cosa, ¿saben qué es un cuartil? Porque aparece una definición por ahí de cuartil. No, Pablo, yo no sé qué. Cuartil es lo mismo que el percentil, pero dividirlo en 25%, cada 25, cada cuartos. Perdón, cuando veamos la restricción de crecimiento, una de las definiciones de restricción de crecimiento es la disminución de más de 2 cuartiles. 2 cuartiles es 50 percentilos. O sea que si viene un feto que viene creciendo en el percentil 75 y baja 2 cuartiles, va a bajar al percentil 25. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ok. Otra cosa que les quiero mostrar o contar es que las necesidades del feto son distintas dependiendo de la edad gestacional. Acá en este gráfico, esto que ya les mostré, tenemos la demanda nutricional, o sea, la cantidad de nutrientes que requiere el feto, y la demanda respiratoria, o sea, la cantidad de oxígeno que requiere el feto. A medida que la gestación progresa, la demanda nutricional se hace como una parábola, va disminuyendo a medida que más grande sea el feto. Y la demanda respiratoria va aumentando, es una hipérbola. Porque los fetos chiquitos requieren un ambiente con hipoxemia, y cuando es más grande requiere más oxígeno. Cuando el feto es más chiquito requiere muchos nutrientes, y después cuando es más grande requiere pocos nutrientes. ¿Y esto por qué es importante? Porque dependiendo de cuándo actúa la anoxa, nos va a alterar nos va a dar distintos tipos de alteraciones de crecimiento. Si la anoxa actúa precozmente, vamos a tener un bebé chiquito, porque se va a afectar la demanda nutricional y no tanto la demanda respiratoria. Entonces, estos fetos van a hacer restricciones de crecimiento precoces, donde van a ser chiquitos y van a tolerar muy bien la hipoxia, porque están acostumbrados a la hipoxia, ¿sí? En cambio, si la anoxa actúa más tardíamente, generalmente después de las 32 semanas, vamos a tener un bebé grande, que generalmente crece bien, pero hipoxémico, porque la demanda respiratoria eh, es alta y la demanda nutricional es baja. El problema de estos fetos, que van a ser las restricciones de crecimiento tardías, es que al tener una demanda respiratoria muy alta, se van a complicar o se van a alterar rápidamente. Son esos fetos que se mueren a término con peso adecuado y uno no sabe por qué. Generalmente ese peso adecuado no era tan adecuado, era una restricción de crecimiento tardía y se complicó por algún motivo y le produjo una hipoxia y una acidosis.
Bien, esas eran dos cosas para aclarar. Ahora, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a un bebé y queremos evaluar el crecimiento? ¿Qué es lo que nos tenemos que preguntar? Lo primero es interrogar si tiene factores de riesgo, después saber la edad que tiene el feto, después estudiar la anatomía, si es normal o si no, y después saber cuánto pesa y cómo creció el feto. Vamos a empezar los factores de riesgo. Hay muchas tablas por ahí que van a encontrar, pero en general tienen que preguntar o tienen que insistir sobre esto. La paciente tiene más riesgo de tener una restricción de crecimiento, tener una preeclampsia, si tiene uno de estos, como la hipertensión en embarazo previa, la enfermedad renal crónica, si tiene lupus o síndrome antifosfolípido, diabetes, y bueno, hipertensión crónica. Esto es una hipertensión en embarazo previo. Y si tiene dos o más de estos factores de riesgo, si es primigesta, más de 40 años, si tiene un intervalo intergenésico mayor a 10 años, perdón, si es obesa, más de 35 de índice de masa corporal. Los embarazos múltiples, la mayoría o todos en realidad, tienen aumentado el riesgo de preeclampsia, trastornos hipertensivos del embarazo y restricciones de crecimiento, y la historia familiar de preeclampsia. No es tan útil esto porque la sensibilidad es relativamente baja, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta para encasillar a esa paciente para el futuro seguimiento. Una vez que preguntamos, vamos a la ecografía y tenemos que saber primero qué edad tiene el feto, de cuánto está embarazado. Lo que se usa siempre, lo que siempre preguntamos es la fecha de última menstruación que eh, que debe tener estas condiciones. Que recuerde seguro cuál fue el primer día de la última vez, que tenga ciclos regulares, que esto es lo más difícil, que no sea puérpera, que no esté lactando, que no use anticonceptivos y que no haya tenido ginecorragia. Y lo otro es, una vez que preguntamos la fecha de última menstruación, que yo le diría que la dejen aparte, pero bueno, si la quieren usar, compárenla con la longitud embrionaria máxima entre las 10 y las 13,6 semanas. ¿Sí? El problema de la fecha de última menstruación es que sobreestima la edad gestacional. Fíjense que acá tenemos la fecha de última menstruación en este grupo y la CRL comparado con este grupo. La CRL coincide con 280 días y la fecha de última menstruación me sobreestima la edad gestacional. Aparte, el problema de usar la fecha de última menstruación es que nosotros asumimos que todas las mujeres de todas las pacientes que vemos son perfectas, digamos. Tienen ciclos de 28 días y que el día 14 ovulan. Esa es la presunción que hacemos cuando tomamos la fecha de última menstruación. Eso tiene una variabilidad en general de 25 a 31 días. Pero el trabajo que salió hace poco evaluó 600.000 mujeres con los ciclos menstruales de 600.000 mujeres, y encontraron que solamente el 65% tenía una variabilidad de 5 días, de entre 25 y 30 días en los ciclos. Y había un tercio, 35%, que tenían una duración de menos o de más. Lo más frecuente es que tengan una duración de más, que los ciclos sean más largos. ¿Y esto qué hace? Que se modifique la fase folicular o sea corta o se alarga. Y eso me va variando el día de ovulación. ¿Sí? Y eso simplemente por preguntar por preguntar la fecha de última menstruación a la paciente no lo podemos saber, no podemos saber cuándo ovula o la duración de la fase folicular. Por eso la fecha de última menstruación por ahí hay que tomarla con pinzas y siempre tratar de contrastarla con la longitud embrionaria máxima, siempre y cuando también la ecografía sea buena y se esté bien medida la longitud embrionaria. Otra cosa que está en contra de la fecha de última menstruación es decimos, bueno, la fecha de última menstruación la tomamos y tiene una variabilidad de 6 días, de 25 a 31 días. O coincide con la ecografía, con la LEM, por ejemplo, la diferencia es menor a, qué sé yo, 8 días, por eso tomo la fecha de última menstruación. Pero ustedes saben que lo que hacemos obstetricia, sabemos que a las 41 semanas se culmina. Ni un día más, ni un día menos. Incluso van al hospital 39,6 y la pasan para el otro día que sea 40. Y si va 41,1, ya la cagan a pedo a la paciente porque se pasó un día. Entonces, ¿por qué? Ay, perdón.
¿Por qué somos tan estrictos en 41 semanas sacarlo? Y somos tan dóciles, digamos, en tomar el error de la fecha de última menstruación, que sean 8 días, 5 días, 2 días. Estamos tan aferrados a la fecha de última menstruación que tiene mucho error. Y somos tan estrictos con combinar el embarazo a las 41 semanas y 0 minutos. Entonces deberíamos tener los dos, ser estrictos en los dos temas, digamos, y mucho más importante en determinar la edad gestacional del feto. Entonces siempre que puedan, traten de no usar la fecha de última menstruación, o si la usan, compárenla con la longitud embrionaria máxima en el primer trimestre. Esto es lo que dicen la mayoría de las guías, tomar la FUM más o menos 10 días, es una locura, o tomar la LEM cuando el embarazo es menor de a 14 semanas, con un error de 5 días. Si está entre las 14 y las 24 semanas, se utiliza el perímetro cefálico, y si la paciente pasa las 24 semanas y no recuerda la PUM ni tiene ninguna eco, o sea, por ejemplo, la primera eco fue a las 28 semanas, ahí en realidad se encasilla dentro de un embarazo de alto riesgo, de edad gestacional desconocida, y habría que hacer una curva de crecimiento para ver cómo ese feto crece y seguirlo, tenerlo más, un seguimiento más estricto, digamos. Pero bueno, si tenemos que determinar una edad gestacional, se podría usar el perímetro abdominal más el fémur, o sea, los dos deberían coincidir. Existen otros parámetros como el cerebelo, la clavícula, también el cerebelo puede servir, pero por ahí es difícil de medir, más cuando la edad gestacional está avanzada. Entonces, una forma fácil es usar el perímetro abdominal y el fémur para determinar la edad gestacional en estos fetos. Lo otro que hasta ahora lo que hicimos fue, preguntamos a la paciente, sabemos de cuánto está el feto. Otra cosa que tenemos que hacer es determinar la anatomía del bebé, si ese bebé tiene alguna malformación o no, porque saben que los fetos que tienen malformaciones o tienen marcadores blandos son generalmente más chicos o tienen más predisposición a hacer una restricción de crecimiento. Esto ya lo vimos, tenemos que hacer toda la anatomía, que se puede hacer o en el primer trimestre o en el segundo trimestre, lo voy a pasar por alto. Otra vez, entonces, hicimos todo esto, vemos que su anatomía es normal, vemos la edad gestacional del feto y la paciente tiene o no factores de riesgo. Ahora viene la parte más importante, digamos, que es cuánto pesa y cómo creció. Para saber cuánto pesa, todos sabemos que tenemos que hacer la biometría. Y aparte, para saber cómo creció, tenemos que relacionar esa biometría o ese peso utilizando relaciones corporales, los intervalos de crecimiento y sabiendo qué tablas usar, que eso vamos a ver ahora. Primero vamos a ver algo de la biometría. Esto lo vamos a pasar por alto porque esto ya lo dimos. Para la biometría aislada, básicamente, tiene que medir el perímetro cefálico, el DBP y el fémur. El perímetro cefálico, perdón, el perímetro abdominal y el fémur. El DBP, si lo quieren medir o no, eso es por cuenta suya. Asegúrense de que si no miden el DBP o no le dan mucha importancia al DBP, cambien en el ecógrafo la fórmula que usan para calcular el peso fetal. Hadlock 3 utiliza perímetro cefálico, perímetro abdominal y fémur, que es la que se recomienda usar. La 4 creo que usa el DBP, perímetro cefálico, perímetro abdominal y fémur. Ese es en el caso que usen el DBP. El problema del DBP por ahí es que en los fetos más grandes está muy comprimida la cabeza, o es dólico-cefálico, o braquicefálico, y va a modificar el peso, pero no porque esté modificando el verdadero peso, sino porque se modifica ese factor de la fórmula. Yo le aconsejaría que saquen el DBP de la fórmula y cambien en el seteo del ecógrafo y utilicen Hadlock 3 sin el DBP. Una cosa importante acá, como les voy a mostrar más adelante, es que el perímetro abdominal solo, bien medido obvio, es la determinación más aislada, más sensible para determinar el crecimiento del bebé, porque depende del crecimiento del hígado, ¿sí? Y el fémur es lo que en general se altera poco en las restricciones de crecimiento, sobre todo en las restricciones de crecimiento más tardías.
Lo que le había pasado al grupo era este trabajo que salió hace poquito, salió ahora en el 2024, que es una forma de mejorar nuestra forma de medir o de tomar las biometrías. Ustedes no sé si habrán notado, cuando hacen una biometría, buscan en la cabeza y en la cabeza tienen ciertos puntos de reparo. De adelante hacia atrás, el cábun, los tálamos y demás. Pero en ningún lado le dice qué punto usar primero ubicarse primero y después empezar a derrotar el transductor sobre ese punto. Y eso es lo que trata este trabajo. Lo que dice es ubicar la cabeza, primero el cábun, y una vez que tenemos el cábun ubicado, fijar el cábun, y ahí rotar el transductor o movernos sin perder de vista el cábun para buscar los otros parámetros. Por ejemplo, en este caso, los tálamos. En el perímetro abdominal, buscar el seno portal, o sea, donde se curva la vena umbilical y va a formar el seno portal. Una vez que encontramos el seno portal, fijar ese punto con el transductor, que no perdamos de vista ese punto, y después ir moviendo el transductor para buscar los otros parámetros. El estómago, la aorta, la vena cava inferior y la columna. Y con el fémur lo mismo. Esto mejora muchísimo la variabilidad interobservador e intraobservador al momento de hacer la biometría. Porque tenemos que tener una buena biometría para calcular el peso. Si la biometría es mala, el peso lo vamos a agarrar. Otra cosa que vamos a ver son las relaciones corporales. Las relaciones corporales hay dos que son las más importantes o las más usadas, que son el perímetro cefálico, perímetro abdominal, y el fémur, perímetro abdominal. En los fetos normales, el perímetro abdominal crece en forma lineal. Y el perímetro cefálico crece como una parábola, va disminuyendo la velocidad de crecimiento. Y se produce un cruzamiento alrededor de las 36 semanas. Por eso, antes de las 36 semanas, el perímetro cefálico es mayor al perímetro abdominal, o sea, mayor a 1, y después de las 36 semanas aproximadamente, el perímetro abdominal es mayor al perímetro cefálico, o sea, la relación se invierte. Esta clasificación simétrico y asimétrico no se usa, la vamos a ver, pero bueno, es para mostrarle cómo se modifica esta relación. En un residuo simétrico, que era el que es un bebé todo chiquito, el perímetro abdominal crece también en forma lineal, y el perímetro cefálico crece y se cruza con el perímetro abdominal a las 36 semanas, pero en valores más bajos. O sea, se produce ese cruzamiento, pero en valores más bajos. En cambio, el asimétrico era el que decíamos que tenía la cabeza grande, el fémur normal y el perímetro abdominal chiquito. Ese era el asimétrico. Entonces, el perímetro cefálico crece y el perímetro abdominal también crece, pero nunca se cruzan. Llegan las 36 semanas y la relación se mantiene mayor a 1. Esa es una de las utilidades que tiene las relaciones corporales. Esto serviría en el caso, por ejemplo, de que tengamos un embarazo que nos llega, no sé, a las 26 semanas y es la única ecografía que tiene a las 26 semanas, después no tiene otra. Entonces podemos ir viendo, haciendo una curva de crecimiento y ver cómo se van modificando estas relaciones, cómo se va modificando la curva en el tiempo y estas relaciones corporales. Sin embargo, es un signo muy tardío, tiene una baja correlación con el índice ponderal al nacer, y obviamente es mucho mejor, antes que mirar todo esto, el Doppler. La otra relación, que es algo similar al índice ponderal que usan los pediatras, neonatólogos, no sé qué usan, es la relación fémur-perímetro abdominal, que puede ser, lo normal es entre 20 y 24. Si es menos de 20, quiere decir que el fémur es chiquito y el perímetro abdominal es grande, y eso se asocia a una macrosomía. Y si al revés, el fémur es grande y el perímetro abdominal es chiquito, eso lo más frecuente es que se asocia a una restricción de crecimiento. Sin embargo, el valor clínico de esto es ya limitado. Usando curvas adecuadas, haciendo un seguimiento en el crecimiento y más que nada usando Doppler, esto ya es como anecdótico. Pero en el caso que no tengan un Doppler, en el caso que tengan una paciente que la ven tardíamente, sirve.
Vamos a pasar al cálculo del peso. Pablo, disculpa, no comprendí muy bien el tema de que explicaste recién, el de la longitud, eh, eso de la macrosomía, el cálculo, cómo se hace, digamos. ¿Cuál? ¿Las relaciones? ¿Sí? O eso es dentro del mismo, ¿viste las curvas de crecimiento que están, por ejemplo, en la medicina fetal Barcelona? Ahí te larga en percentilos, te larga, me parece, las relaciones, Claro, ¿o no? claro, pero esto es, por ejemplo, si estabas en SAMU y tenía una paciente de 26 semanas y vos querés saber si ese feto, y es la única ecografía que tiene, la que vos le vas a hacer ahora, Sí, y no tenés internet, no tenés nada. Entonces vos haces esto, decís, hacer la relación entre el fémur y el perímetro abdominal. Si te da más de 24, probablemente, si todo está bien, ¿no es cierto? Ese chico sea un macrosómico, o sea grande. Si te da menos de 20, perdón, si te da menos de 20, probablemente sea un macrosómico. macrosómico, porque tiene la panza grande y el fémur chiquitito. Y si te da más de 24, quiere decir que el fémur es grande y la panza es chiquitita, entonces puede ser un RCIU. Pero esto, ya te digo, es si no tenés nada, ponele que esté, ya te digo, en el medio del campo, no tengas Doppler, no tengas internet, no tengas nada, y vos quieras saber si es una restricción o una macrosomía. Bien, 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 súper, ahora sí. Si tenés todo lo otro, obviamente esto mirás, pero no le da mucha bola. Claro, claro, claro. Está mal que lo diga, pero a mí por ahí yo le pongo estos índices, pero por ahí le modifico un poco, porque si no después te llama y te dice, "Ah, te da mal ese numerito ahí". Es como cuando miramos los laboratorios, que no entendemos nada de lo que, de los valores de referencia y se modifica un poquito y ya nos llama la Sí, atención. Bueno, entonces por ahí le modifico un poco y que quede entre 20 y 24 y chau. súper. Gracias. No, no. El peso fetal estimado va a depender de la calidad de la biometría. Si hacemos una mala biometría, va a ser malo el peso. Hay varias fórmulas para usar, pero la que se recomienda es la de Hadlock 3, que es perímetro cefálico, perímetro abdominal y fémur. Recordad que la ecografía no es una balanza, o sea, no va a ser el peso exacto la mayoría de las veces. Y el poder predictivo de la ecografía va a ir variando a medida que el bebé sea más grande. Tiene mayor error cuando pasa los 3 kilos 800. Vamos a pasar por alto. Como les he dicho, el perímetro abdominal es lo que se considera como medida única, más sensible para detectar las alteraciones del crecimiento. Fíjense que lo amarillo, acá en este trabajo, es el peso fetal estimado menor al percentil 10, cómo se correlaciona con el peso a nacer menor al percentil también 10, y el verde es el perímetro abdominal menor al percentil 10, cómo se correlaciona con el peso al ser menor al percentil 10. Más o menos tienen la misma tasa de detección para una tasa de falsos positivos entre 3 y el 5%. O sea, cualquiera de los dos que usemos, o el peso fetal o el perímetro abdominal, me va a detectar fetos chiquitos, se va a correlacionar con fetos con recién nacidos con un peso fetal menor al percentil 10. Pero si nosotros queremos detectar mayor cantidad de esos fetos que son chiquitos, cuáles van a ser patológicos, o sea, cuáles van a ser realmente restricciones de crecimiento, lo que tendríamos que usar, como se ve acá, es el peso fetal estimado o las curvas, hacer un seguimiento en el tiempo de ese peso fetal estimado. Eso nos va a dar una tasa de detección mucho mayor, sobre todo de restricciones de crecimiento, y descartar un poco más los fetos que van a ser chiquitos. En realidad siempre se hace, es raro que alguien tome solamente el perímetro abdominal y no le mida otra cosa. Siempre va a ser el peso fetal estimado, y dentro de la fórmula del peso fetal estimado, sí o sí, un factor importante y a lo que más le tienen que prestar atención y más puntillosos tiene que ser para medir es el perímetro abdominal, porque pequeñas variaciones en el perímetro abdominal van a provocar grandes variaciones en el cálculo del peso. Una cosa que hacemos por ahí y no nos damos cuenta es apretar mucho la panza de la mamá. Eso me va a apretar la panza del bebé. Aunque no parezca,
se aprieta y se achica. Y eso me va a disminuir el peso. En eso presten atención a la presión que usan al hacer la ecografía. Bien, supóngase que le llega este informe. Es una paciente chica, pero bueno, sirve como ejemplo. Pesa 503 gramos. Y la conclusión del informe dice crecimiento fetal conservado. ¿Alguien que me diga si es correcto, si tiene alguna crítica, qué le parece? Todo el resto está bien, ¿eh? No, es solamente para mostrar un ejemplo. Le digo con respecto a esta conclusión. ¿Alguien pondría eso con esa ecografía? Escucha, Pablo, yo antes no le daba pelota a las relaciones. Ay, perdón ¿Eh? que antes no le daba bola a las relaciones, ahora sí estoy viendo el tema de las relaciones, pero la verdad que desconozco. ¿De las relaciones? No, pero de esto de crecimiento te digo. Acá están todas las relaciones. Estas relaciones, esto de mi ecógrafo, te calcula todas estas relaciones. Bien, así para nada, pero bueno, son lindos numeritos. Sí, está bien, el crecimiento impresiona que está bien. ¿Sí? Bueno, tenemos a 3 pacientes que llegaron a las 37 semanas. Y yo la estoy viendo como te mostré en la ecografía anterior, en esta. Un poquito más grande, ¿no? Pero yo la estoy viendo acá en este punto. Este rombito, ¿qué les parece? ¿Es normal, anormal, patológico? El rombo normal, Normal. Este rondito, no, no. ¿Y el triangulito? tampoco. Ese Ok. ya me... Entonces, decimos, el rombito es un peso adecuado. El redondito para mí sería una restricción de crecimiento, porque está por debajo de la curva. Y el triangulito peor, todavía está por ahí más o menos, porque está re por debajo de la curva. Pero fíjense si se mueve más para atrás. El rombito no creció nada, hizo una desaceleración de crecimiento, venía creciendo, creciendo, creciendo y se desaceleró. Eso es un factor de riesgo, es algo que tenemos que tener en cuenta. Más adelante les voy a mostrar cómo calcular la velocidad de crecimiento y si tiene importancia o no. Ya le digo que no es tan importante, pero en este caso tendríamos que prestarle atención. El redondito que lo clasificamos como enfermo es normal, es chiquito aún. Claro. ¿Qué ese ruido? El redondito es chiquito, peticito. Los petizos somos sanos también, o sea que está bien. Y el triangulito, fíjense que no creció nada, se mantuvo en el mismo. O sea que yo podría decir con certeza quién es la restricción de crecimiento es el triangulito, porque seguro que está por debajo del percentil 3. ¿Sí? Que habíamos dicho que como parámetro único nos define una restricción de crecimiento. Después los otros dos, este que aceleró la velocidad de crecimiento y habría que hacer un Doppler o habría que ver algún otro factor de riesgo, pero es para prestar la atención. Por más que se encuentra por encima del percentil 10, se alteró la velocidad de crecimiento. Y el redondito crece, es el más sano de todos. ¿Sí? Entonces, no se guíen solamente por una ecografía, sino pidan las ecografías anteriores, percentilen las ecografías anteriores y vean cómo va creciendo. Eso pasa porque una cosa es el crecimiento y otra cosa es el tamaño. A eso me refería con la conclusión en la ecografía anterior. Se escucha un ruido por ahí, no sé. Un micrófono. Lamentablemente, yo acá donde estoy, nadie hace ese seguimiento de la curva. Son todos aislados. O sea, yo que hago Pero, recepciones, no veo nadie que no se aislado. Así hacen, pero es así. ¿y Lo usted, toman. hace ecografía, ¿no? Acompaño con una doctora que hace ecografía obstétrica y con ella estoy. Bueno, Pero, la doctora que hace ecografía obstétrica debería pedir las ecografías previas y ella percentilarlas. sí, porque O si hace con el mismo equipo guardando el paciente, ya solo te va trazando el equipo la curva de crecimiento.
Claro, Sí, el tema que eso, el tema que las curvas, perdón, la doctora que hace, en realidad después el que hace el seguimiento son las obstetras, y ellas son las que tienen las carpetas, y después la ginecóloga, por supuesto, pero obstetricia es la mayor parte que hace el seguimiento de todas las que se tamizan, las que están todas bien, que no son de riesgo y qué sé yo, y ellas son las que tendrían que hacer ese seguimiento, digo yo. yo no estoy de acuerdo con eso, o sea, para mí hacer una ecografía, y más una obstetra, pero independientemente que uno sea obstetra, es más que tomar una medida y decir si el bebé tiene cabeza o no tiene cabeza, tiene latido o no tiene latido. Yo lo que hago, le pido todas las ecografías, presentilo todas las ecografías y veo cómo va el crecimiento. Y en teoría a mí no me corresponde porque no es mi paciente. Pero si voy a poner una conclusión en mi ecografía, crecimiento conservado, y una ecografía, una por lo menos previa, para saber dónde estaba el punto anterior y calcular el crecimiento. O si no, no le pongo ni una conclusión y tomo las medidas, pero eso creo que hace cualquiera, eso hace un técnico. Sí, A hacen eso, así. Después hay otra ecografista que hace solamente el scan 1114 y otra que hace el ecodoppler y ecocardio fetal. está bien. El Completa. comentario este venía que si por ahí hacen una ecografía y no conocen a la paciente, le piden ecografías previas para poner esa conclusión, para saber si el bebé crece o no. Eso depende del hábito que trabajan, ¿no es cierto? Porque en el hospital por ahí si hay residente y que se encargan ellos, más dinámica la cosa. Pero si uno está en el privado solo, eh, es de buena práctica pedir las ecografías anteriores y percentilarlas. Esto de la conclusión de crecimiento y tamaño viene porque son cosas distintas. Si nosotros tenemos este feto y le medimos el perímetro cefálico, el perímetro abdominal y el fémur, lo que vamos a calcular es el peso fetal estimado, ¿no es cierto? Ese peso fetal estimado que tenemos hoy, cuando le hicimos la ecografía, ese es el tamaño del bebé, no es el crecimiento del bebé, y no es la edad gestacional del bebé, es el tamaño. La edad gestacional no se modifica por las medidas del bebé, no se modifica en el tiempo, y es una que depende de la FUM o de la FUM o de la ley. Entonces, hoy en día le sacamos esta foto al bebé y eso nos va a dar el tamaño, que se va a representar por el peso. Si tenemos un valor previo y supónganse que lo podemos seguir y vamos a ver cómo crece, cómo se va modificando ese tamaño en el tiempo, a eso le llamamos crecimiento. Entonces, para saber si el bebé creció o no, tenemos que tener una ecografía previa para percentilarla, o si no tiene ecografías previas, citarla en X tiempo para hacerle un seguimiento de ese peso, cómo se va modificando en el tiempo. El problema, le puse con un signo de pregunta acá, es el tiempo. ¿Cuándo la recitamos de nuevo? La batería dice 15 días, 20 días, 4 semanas, eso vamos a mirar dentro de un ratito. Ahora, ¿cuándo vamos a hacer una eco? Si tenemos que elegir, si ustedes tienen que elegir una ecografía, le dicen, bueno, la paciente viene a las 22 semanas, le hacemos el scan, vemos que está toda la anatomía normal y qué sé yo, y le dicen, puedo pagar una ecografía más. ¿Cuál elegirían ustedes? Las 36, ¿Por qué? porque vos dijiste el otro día. Está bien. Sí, las 32. 36. Ah, Sí, las 36. Sí, parece una eternidad y pasa lo que le pasó a la doctora Tobar en los ojos, así se puede, pero entre las 22 y las 36 puede pasar un montón de cosas, le puede secuestrar un ovni y todo eso. Pero no pasa nada, ahora les muestro. El trabajo que se llama Road comparó haciendo ecografía a las 32 y a las 36 semanas, y si vio que a las 36 semanas la capacidad de detección, la tasa de detección, se llama curva ROC, el área por debajo de la curva ROC, o sea, lo que más sensible es para detectar restricciones de crecimiento no severas, y la ecografía a las 36 semanas.
y aumentaba muchísimo más la sensibilidad para los RCIU severos. Si comparamos las 36 con las 32, nos quedamos con las 36 semanas. Lo mismo se ve acá, fíjense que se duplica la sensibilidad cuando hacemos a las 36 comparado con las 32, para detectar restricciones de crecimiento severas a las 32 semanas es de 32%, comparado con el 61% a las 36, el doble. Y una cosa que podríamos decir que tiene utilidad a las 32 semanas es el valor predictivo negativo, que es similar, o sea que si la paciente no da con un crecimiento normal las 32 semanas, lo más probable es que siga con un crecimiento normal. Probable, no quiere decir que vaya a pasar. Lo mismo demuestra este trabajo, que también salió hace poco. A las 36 semanas, la sensibilidad para detección de crecimiento, de restricciones de crecimiento, era mucho mejor que las ecografías previas de las 32, las 30 semanas. Siempre hablando de pacientes de bajo riesgo, ¿no es cierto? Ah, eso venía ahora. Entonces, nosotros le hacemos una ecografía a las 12 semanas, ¿sí? Después le hacemos una ecografía a las 22 semanas, le hacemos la morfológica. Y después le decimos, bueno, viste las 36 semanas. Y ahí empieza la locura, en lo que es el médico, en lo que es la paciente, que el tiempo es mucho, que puede pasar cualquier cosa, Pero, ¿por qué yo le puedo decir entre las 22 y las 36? Lo más probable es que no pase nada, y si pasa algo, no va a estar relacionado con la ecografía, o no lo vamos a detectar con la ecografía. Porque lo ideal es hacer un buen screening en el primer trimestre o a las 12 semanas. Si hacemos un buen tamizaje, un buen screening, vamos a tener una tasa de detección para preeclampsia, sobre todo preeclampsia severa, que es la que aparece antes de las 34 semanas, de hasta el 90%, y un buen screening, o relativamente bueno, de las restricciones de crecimiento, sobre todo las precoces y las más graves, que son las que van a aparecer antes de las 32 semanas. Por eso por ahí no aporta mucha información hacer las 32 semanas. Ustedes van a ver que la mayoría de las pacientes que son de bajo riesgo, que tienen un buen screening en el primer trimestre, un buen screening en el segundo trimestre, le hacen la ecografía a las 32 semanas y no va a tener nada, no va a pasar nada. Justamente por esto, porque si tamizamos bien a la paciente en el primer trimestre, como es lo que se propone invirtiendo la pirámide de control prenatal, el resto de las ecografías no van a aportar mucho hasta las 36 semanas. La inversión de la pirámide era, este es el control habitual, antes se hacían pocos controles en el primer trimestre porque se decía que no se podía hacer mucho, y después le hacíamos controles al final del embarazo, la citábamos una vez por semana. Y eso se trató de cambiar, o se trata de cambiar, hacer un buen control en el primer trimestre, después un control en el segundo a las 22 semanas, y después recién a las 36 semanas. Pero, como siempre pasa, vamos a tener ansiedad, la paciente va a venir con ansiedad, el médico se va a enloquecer, porque pasa mucho tiempo entre las 22 y las 36 semanas. Entonces, bueno, como tenemos plata, podemos hacer la otra ecografía. ¿Cuándo la podemos hacer a esa ecografía? Lo ideal sería las 32 semanas. Este es un trabajo que demostró que si hacemos ecografía a las 28, a las 30, 32, 34, 36, y este es el intervalo de tiempo y la tasa de falsos positivos. Si hacemos a las 32 semanas y repetimos esa ecografía dentro de 4 semanas, o sea, a las 36, vamos a disminuir, vamos a tener una tasa de falsos positivos de 3.2%. ¿Sí? Entonces, si tenemos que elegir una ecografía entre las 22 y las 36 semanas, la podemos hacer a las 32, repetirla en 4 semanas, que sería 36, así disminuimos al máximo la tasa de falsos positivos. Lo mismo se ve acá, que al aumentar el intervalo de tiempo, disminuimos la tasa de falsos positivos, y eso me compensa el aumento de la tasa de falsos positivos al aumentar la edad gestacional. Parece un lío, pero bueno, si tenemos que elegir una ecografía, elegimos las 36. Si nos genera ansiedad o queremos hacerle una previa, lo ideal sería 32, esperamos 4 semanas y le repetimos, obviamente, a las 36 semanas. Por eso por ahí el intervalo que dicen de 15 días
Está bien, sí es cierto por ahí, o puede ser cierto en una restricción de crecimiento, una paciente de alto riesgo, que tampoco es discutible, pero el intervalo en una paciente de bajo riesgo sería aproximadamente 4 semanas, porque disminuye la tasa de falsos positivos. Vamos a pasar por alto. Entonces, lo que hicimos hasta ahora, lo que hicimos después para calcular el peso y cómo creció es la biometría, las relaciones corporales, calculamos el peso y vimos los intervalos de crecimiento solamente usando tablas. Y de acuerdo a eso vamos a clasificar el paciente en un peso adecuado, bajo peso o una restricción de crecimiento. Pero solamente con el peso, o sea, limitarse a clasificar una restricción de crecimiento por el peso fetal menor al percentil 10, me va a implicar dejar un montón de pacientes afuera que están por encima del percentil 10, pero que también pueden ser restricciones de crecimiento, porque recuerden que una restricción de crecimiento no se define solamente por el peso, sino es la incapacidad de cumplir su potencial de crecimiento. El problema es cómo evaluar ese potencial de crecimiento, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Sí, gracias. ¿Quieren seguir? ¿Quieren hacer un descanso? Porque ahora viene el tema de las tablas y es medio engorroso, y eso quiero que entiendan. No, seguimos en nuestra primera clase Seguimos, de... estamos bien. Se supone que estamos con la pila. Yo no estoy con la pila, pero bueno, sí. Capaz que Pablo quiere descansar un ratito. Sí, No, después- Mate. seguimos. Bueno, un tema por ahí bastante discutido que no van a encontrar consenso en ningún lado es qué tabla se usa, qué tabla usamos. Van a encontrar que existen dos tipos de tablas, las tablas locales y las tablas universales. Las tablas locales son tablas específicas para la población. Por ejemplo, la tabla de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, son específicas para población. Específicas para población quiere decir que se usó, se tomó toda la población de distintas partes del mundo y se generó una tabla. Y las universales son no específicas, es para toda la población, no hace diferencia en razas, en raza, en altura, peso, nada, es todo lo mismo. Lo que presupone estas tablas universales es que todo el mundo crece de la misma forma, independientemente de factores externos, siempre y cuando sean sanos, digamos. Lo que presupone las tablas locales es que cada país o cada parte del mundo los bebés crecen de una forma distinta, ¿sí? Y pareciera ser que las locales, como la tabla de la OMS, parecen lo más correcto, porque fíjense que el percentil 10, para las 36 semanas, entre las 36 y las 36 semanas, en el caso de Argentina, usando la tabla de la OMS, está acá 2 kilos 350, el percentil 10. Y si usamos la de la Integro, que es la universal, estaría el percentil 10 acá. O sea que nos estaríamos comiendo todas estas pacientes que, es decir, si usamos la tabla de la Integro, de Integro 21, estas pacientes que supuestamente nos van a dar por encima del percentil 10, estarían en realidad por debajo del percentil 10 si usamos la tabla de la OMS, ¿sí? Por eso es importante saber qué tabla usar, o cuál vamos a usar, o por lo menos, o poner abajo del ecógrafo del informe, yo le pongo un asterisco cuando percentilo y pongo abajo la tabla que uso, y la tabla que uso es la de la OMS, pero lo pongo como una llamada, como una referencia para saber el médico que recibe y quiere comparar con otra tabla, quiere usar otra tabla o usa otra tabla, pueda usarlo. Porque me va a cambiar la conducta y me va a cambiar el tipo de feto que tengo cambiando el tipo de tabla. Si, por ejemplo, yo tengo un bebé que tiene 2 kilos 300 a las 36 semanas, y yo lo quiero enfermar, uso la tabla de la OMS de la Argentina. Si yo lo quiero sanar, uso la tabla del Interglobo 21, que en realidad no lo estoy sanando ni curando, no sanando ni enfermando, estoy cambiando de tabla nada más, de punto de referencia. ¿Sí? Esta es otra tabla, que es la tabla de Nicolaides, es una de las que los percentiles más altos tienen. Si usan esta tabla o esta calculadora, van a encontrar un montón de restricciones de crecimiento porque los valores son muy altos.
Pero fíjense, este feto a las 34 semanas tiene 2,82 kg, me da en el percentil 11, y este calcula el Z-score. Esta es la tabla de la Organización Mundial de la Salud, que podemos clasificarla de acuerdo a masculino o femenino. Es el mismo feto, 34 semanas, 2,82 kg, y me dan un percentil 19. Si pongo el sexo, me va a dar un percentil más alto, 23,3, el mismo feto. Estas son las tablas de la Medicina Fetal Barcelona. 34 semanas, el mismo peso, femenino, percentil 27. 34 semanas, el mismo peso, masculino, percentil 20. Y esta es la tabla de la Interglobe 21, 34 semanas, el mismo peso, percentil 26. Entonces, fíjense, usando distintas tablas, la variabilidad de percentilos que tenemos. Ya le digo, la que más sensible va a ser, pero porque tiene valores muy altos, o sea, nos va a detectar un montón de restricciones de crecimiento, es la de la Fundación de Medicina Fetal. Pero eso no quiere decir que sea más específica, o sea, vamos a tener un montón de restricciones de crecimiento, pero capaz no todo, de pequeños, perdón, pero capaz no todos sean una restricción de crecimiento. Esto se puede ver mejor en este trabajo que salió ahora hace poco, el año antepasado, donde se evaluaron 10.300 pacientes de más de 28 semanas y embarazos de bajo riesgo. Se hizo en un hospital de Canadá. Ellos tenían sus propias tablas y clasificaban a las pacientes como restricción de crecimiento, de bajo peso, a este grupo de pacientes, a los que están en un gris más oscuro, un marrón más oscuro, gris más oscuro, no sé color. Y las compararon con las tablas, con el Integro 21, con la tabla de la OMS y con Haplot. Fíjense que el percentil 10 para Integro 21 me da acá, o sea, solamente estas pacientes la considera como bajo peso. La Haplot está acá, y la de la OMS está acá. Es decir, que si comparan, si ellos usan estas tablas y comparan con su población y con sus parámetros, van a estar subdiagnosticando un montón de fetos que están con un peso bajo. Esto es similar. Este es el percentil 10. Fíjense que la línea verde es el percentil 10, y esto es de acuerdo a distintas tablas. Solamente me va a dejar un porcentaje de población muy chiquita por debajo del percentil 10. Pero si vemos esta tabla de acá, esa línea de ahí indica la tasa de mortalidad. Fíjense que la tasa de mortalidad me empieza a aumentar en este punto, no en el percentil 10. En el percentil 10 ya está, ya pasó el tiempo, digamos. La tasa de mortalidad de estos fetos, usando la tabla de Integro 21, empieza a aumentar en este punto, usando la tabla de la OMS en este punto, y usando la tabla de Hadlock en este punto, que sería más o menos el percentil 32, 35. Es decir, que si tomamos el percentil 10 como parámetro, usando estas distintas tablas, no estamos llegando tarde, porque la tasa de mortalidad ya se disparó en percentiles mucho más altos. Eso es lo que le decía, de que el percentil 11 no es sano, y el percentil 9 no es enfermo. Hay puntos de corte un poquito más por encima de los percentiles del percentil 10 que pueden ser patológicos. Esto es lo mismo, nada más para mostrarle la sensibilidad. El mejor punto de corte que podemos tener para estas tablas es aproximadamente el percentil 35. A partir del percentil 35, si el feto se encuentra por debajo del percentil 35 o 30, eso ya depende de ustedes y depende de la población, deberíamos prestar atención y deberíamos seguir a ese feto, porque no está creciendo bien, y la sensibilidad que tenemos para detección de crecimiento intrauterino es mucho mayor, obviamente, que usando el percentil 10, pero el valor predictivo positivo también es mayor. Si bien no es muy bueno, porque fíjense que si usamos por ejemplo la tabla de Hadlock, que es la que tiene los ecógrafos, vamos a tener que si usamos percentil 10, vamos a tener una sensibilidad del 12% y un valor predictivo positivo del 15%. Esto quiere decir que
vamos a detectar, no vamos a detectar un 88% de los recién nacidos con resultados perinatales adversos, se nos van a escapar, porque solamente vamos a detectar el 12%, el 88% se nos va a escapar si usamos el percentil 10. Y si, con relación a el valor predictivo positivo va a ser del 15, o sea que vamos a agrupar pequeños para gestacionar el 85% que no van a tener ningún problema. Entonces, como conclusión, la sensibilidad que tiene cualquier tabla que usen, si bien es necesario usarla, es muy baja, y no debemos usarla solamente para clasificar a una restricción de crecimiento o un peso, o un feto con peso adecuado para la gestacional. Siempre es conveniente cuando tenemos un feto chiquito usar Doppler, sería lo mejor, y si no tenemos Doppler, no sabemos usar, hacer las curvas de crecimiento o percentilar así como les mostré. Entonces, como conclusión de este trabajo, dice que las tablas de crecimiento, que en este caso valgo 3 nada más, van a funcionar de manera similar para distinguir fetos que tendrán resultados perinatales adversos. Eh, Esto es lo que le decía, que es poco probable que la biometría fetal por sí sola sea un predictor suficientemente preciso para evaluar o para estimar un resultado perinatal adverso. Y eh, el Doppler fetal y otras evaluaciones funcionales o seriadas son necesarias para mejorar la detección de restricción de crecimiento fetal. Entonces, no solamente se queden con el peso, si tiene un peso bajo, y sobre todo si está por debajo del percentil 35, algunos dicen 40, pero si ven que está en un percentil bajo, y sobre todo si baja el peso en las curvas que venía siguiendo, si saben o si pueden, háganle un Doppler. Otra cosa, volviendo al tema del que que hacer una ecografía no es solamente tomar la medida y mandar el informe, qué sé yo, yo por lo menos le hago, si ven un bebé que está en el percentil 25, háganle el Doppler. De última no le informen, pero háganle. Pero eso de estar esperando que el paciente vaya, vuelva, o sea, escribir el informe sugiero Doppler porque, qué sé yo, que la paciente vaya al médico, después saque turno de nuevo, vuelva y todo eso, a mí me parece una pavada, digamos. Si uno sabe que está en un percentil bajo, háganle, háganle. Y de última, si está normal, no le informen. Y si está patológico, háganle como un comentario, pero por lo menos ya tienen una idea de cómo está ese efecto. ¿De qué percentilo dijiste, Pablo? Depende del trabajo. Algunos dice 30, por debajo del 35, por debajo del 40. Yo diría por debajo del 35. Siempre y cuando viviendo en qué percentilo venía su crecimiento, digamos. Claro, sí, obvio. Si viene en un percentil 15 y vos ves que el papá y la mamá miden 1,50 m, ahí lo más probable es que sea normal. Bien. Esto me tomé el trabajo de buscar las estadísticas vitales de Argentina en el 2021, porque me preguntaba si sirve la ecografía en el tercer trimestre para evaluar, o sea, si el peso fetal estimado en el tercer trimestre me serviría para determinar la mortalidad fetal o muertos a término. O sea, vi una paciente a las 37 semanas y yo le hago un peso fetal, y ese peso fetal, si está bien, quiere decir que no se va a morir. Y si está mal, quiere decir que lo más probable es que se muera. Y en realidad, no, porque fíjense que la mayoría de los muertos a término, que son de 37 a 41 semanas, tienen pesos fetales adecuados, más de 2.500. Vieron que la mayoría dice si pesa más de 2.500, bueno, no va a neo, y qué sé yo. Pero fíjense que la mayoría que se muere entre las 37 y las 41 semanas pesan más de 2.500 y hasta 3,5 kilos. Entonces, por ahí el peso fetal estimado solo y a término no es un buen factor o un predictor de mortalidad perinatal. Otra cosa que podemos evaluar es la velocidad de crecimiento. La velocidad de crecimiento es el crecimiento entre un punto y otro punto determinado.
Bueno, esta tabla es medio complicada de entender, pero es solamente para mostrarle que la sensibilidad, SAPO significa resultados perinatales adversos severos, como asfixia perinatal. eh, y lo que se ve acá que el perímetro abdominal por debajo del percentil 10 multiplica el riesgo de resultados perinatales adversos por 2. Y de pequeño más resultados perinatales adversos por 12. Eso es solamente el perímetro abdominal, que sería similar al peso fetal estimado, que es lo que habíamos dicho. Tanto el peso fetal estimado y el perímetro abdominal solo tienen buenos, son buenos predictores. Pero si evaluamos la velocidad de crecimiento, sobre todo la velocidad de crecimiento del perímetro abdominal, van a ver que tienen más o menos la misma sensibilidad o el mismo riesgo que el perímetro abdominal en una sola medida. Y si evaluamos el peso fetal estimado menor al percentil 10 y la velocidad de crecimiento del perímetro abdominal por debajo del 10%, nos va a aumentar, nos va a aumentar el riesgo por 29. Es decir, que tenemos que calcular que lo ideal sería determinar el peso fetal estimado, si ese peso fetal estimado está por debajo del percentil 10. Una cosa, si no tenemos Doppler, o no sabemos hacer un Doppler, es determinar la velocidad de crecimiento del bebé, y sobre todo la velocidad de crecimiento del perímetro abdominal. Ahora, ¿cómo se calcula la velocidad de crecimiento? Está esta calculadora que está en esta página. Esta en realidad da la velocidad de crecimiento del peso, pero bueno, igual sirve. Ponen la gestacional entre las dos medidas, por ejemplo, esta paciente entre las 34 y las 37 semanas. A las 34 tenía 2 kilos y a las 37 2 kilos 300. Le ponemos calcular y nos va a decir el intervalo el intervalo de tiempo entre una ecografía y la otra, que debe ser mínimo más de 14 días. Si este intervalo es menos de 14 días, no le va a calcular. ¿Cuánto gana en pesos por semana? Sí, en gramos por semana. El peso fetal estimado esperado que debería tener a esta edad gestacional, el rango normal, y nos dice la tasa de crecimiento, que en este caso la tasa de crecimiento es bajo. Acá tenemos otro feto que tiene una tasa de crecimiento normal. Tiene un crecimiento... ¿Esas tablas, Pablo, disculpa que te pregunto, ¿se pagan o no? No, es gratis, está en esta página. Bueno. Pero igual, esto es un Gracias. añadido, no es que tengas que usarlo, yo te digo, si tenés el Doppler, mucho mejor. Ahora, si le Claro. haces esto y le agregás el Doppler, mucho mejor. Si no querés hacer todo esto y tenés solamente Doppler, haces Doppler y listo. Pero si no tenés Doppler, no tenés un buen manejo de Doppler, o tenés medio dudas, esto es un buen, no digo que suplanta, pero ayuda. Súper. Bien, ahora vimos cómo creció, cómo evaluamos el peso, que es en ese momento que le sacamos la foto al bebé, cómo evaluamos la velocidad de crecimiento con, con las calculadoras y cómo usamos las tablas. Eh, una conclusión de la tabla: es difícil saber qué tabla usar o lo ideal para usar una tabla es, en teoría, buscar una cantidad de su población y ver qué porcentaje cae por debajo del percentil 10. Y esa tabla que coincida con ese porcentaje es la que tienen que usar. Hacer eso es un medio engorroso. Yo la que uso y la que más se parece a la de Hadlock y la que más se condice con la realidad es la de la OMS. Después ustedes ocupen la que quieran, pero para mí me da mejor resultado esa, la de la OMS. Y no le pongo sexo, le pongo desconocido, no la agrupo por sexo. Bueno, una vez que sabemos cuánto pesa y cómo creció, vamos a clasificar a la paciente y lo vamos a definir como peso fetal adecuado, pequeño para gestacional o una restricción de crecimiento. El, el pequeño para edad gestacional
es el que está por debajo de un umbral definido para su edad gestacional. Eso lo aclaro porque es un umbral definido, ¿no? Eso es arbitrario. Como le dije, un percentil 9 no es patológico y un percentil 11 no es normal. Puede ser un percentil 5 para otras tablas, pero sí el punto de corte que tenemos que prestar atención es el percentil 3, porque si está por debajo del percentil 3, una gran proporción de pacientes seguramente van a ser enfermos o van a ser restricciones de crecimiento. Y la restricción de crecimiento, la definición del libro, es la que no cumple con el potencial de crecimiento, y el problema ese es determinar qué parámetro es más útil para determinar ese potencial de crecimiento que hasta ahora pareciera ser que es el Doppler, pero no, eso está en estudio. Las restricciones de crecimiento tienen una incidencia del 5 al 10%, y como le dije, los fetos que tienen un menor al percentil 10 van a haber un percentil, menores al percentil 10 sano y menores al percentil 10 con restricción del crecimiento. La definición clásica de restricción de crecimiento es, o de pequeño paradaje gestacional, es el pequeño paradaje gestacional es entre el peso fetal estimado menor al percentil 10, o entre el percentil 10 y el percentil 3, más un Doppler normal. Eso sería un pequeño. Y el RCIU es un peso fetal menor al percentil 3, o un peso fetal estimado menor al percentil 10, o entre el percentil 10 y el percentil 3, con cambios Doppler. Eso era lo clásico, eso era lo que decíamos siempre. Sin embargo, eso cambió en la guía del 2019. Se hizo un consenso que se llamó de Delphi. Delphi viene del oráculo de Delfos, que se junta un conjunto de gente y hacen un consenso, hace como una especie de encuesta de votación, y definieron a dos tipos de retardo: retardo precoz y retardo tardío. El retardo precoz es el que se diagnostica antes de las 32 semanas, es un feto normal que no tiene anomalías congénitas, y se define por un peso fetal estimado o un perímetro abdominal menor al percentil 3, o un flujo de fin de diástole de la arteria umbilical. Cualquiera de estos dos, independientemente, en forma independiente, define un RCIU precoz. O lo otro es el peso fetal estimado o el perímetro abdominal por debajo del percentil 10, que se combinen con una uterina mayor al percentil 5, con o sin umbilical mayor al percentil 5. Eso sería una restricción precoz. Y la restricción tardía es la que aparece después de las 32 semanas, sin anomalías congénitas, que también se puede definir por un parámetro único, como el percentil por debajo del percentil 3, o al menos dos de los siguientes: el peso o el PA menor al percentil 10, el peso o el PA que disminuye 2 cuartiles, que es lo que le había dicho, 2 cuartiles son 50 percentilos, o la relación cerebro umbilical menor al percentil 5, o el IP de la umbilical mayor al percentil 5. Tienen que cumplir estas dos condiciones. El problema de esta definición son dos. Uno es esto, es el flujo, dijimos como parámetro único, la ausencia de flujo de fin de diástole en la arteria umbilical era diagnóstico de restricción de crecimiento. Entonces eso quiere decir que a todos los pacientes antes de las 32 semanas deberíamos hacer un doble, porque no sé cuál tiene flujo de fin de diástole y cuál no. Eso no está claro en esta guía. Y la otra cosa que no está clara en esta guía es la disminución de los 2 cuartiles en la restricción de crecimiento tardío. Si un feto viene creciendo en el percentil 50 o en el percentil 40, ¿cómo puede disminuir 2 cuartiles si se tienen 50 percentilos? No sé si me explico. Viene creciendo en el Sí. percentil 40, no puede disminuir 2 cuartiles, imposible, no me da. Y si lo evalúas con el Z-score, sí. Claro, pero ya pasaba a otro parámetro, ya no sabes si Claro, disminuyó 2 cuartiles, no con cuántos cuartiles percentilos. disminuyó. Claro, ¿entendés? Esas son cosas que no están claras de esta definición, pero bueno, esta es la definición que se usa. Igual, esto que les digo es medio traído de los pelos para pensar nomás, porque es medio raro que haya un feto de 31 semanas con
peso adecuado y que tenga flujo reverso. Puede pasar, medio raro, pero puede pasar. Porque esta es la definición que se usa actualmente para restricción de crecimiento precoz y tardío. Y con respecto a esto del Doppler, a todas las pacientes o a qué pacientes deberíamos hacer un Doppler, o a partir de qué percentilo deberíamos hacer un Doppler, si nosotros decimos que por debajo del percentil 10 deberíamos hacer un Doppler para saber si una restricción de crecimiento, como les mostré en las curvas previas, fíjense que la mortalidad, de acuerdo a distintas tablas, no empieza a aumentar solamente por debajo del percentil 10, sino que empezó a aumentar mucho antes, en el percentil 30 aproximadamente. Entonces se podría pensar que una paciente que esté por debajo del percentil 35, por debajo del percentil 40, eh, sería merecedora de un Doppler para ver si es normal ese crecimiento que está teniendo o no. Bien, hacemos un descanso acá, tomamos un mate, puede ser, Sí. son las 10:19, 10:20, 10:35 volvemos, Bueno, Dale. 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 ¿Entendieron el tema de las tablas? ¿O les generé más conflicto con las tablas? Si se ponen a leer tablas y demás, es un despelote, porque hay mucha discusión. Después van a ver que hay tablas para tablas específicas que pueden adecuar al peso de la paciente, a la raza, a un montón de otros factores. Eso lo pueden usar, pero eso está hecho más que nada por ahí para lugares donde hay mucha diversidad racial. Hay pacientes asiáticas, hay pacientes de raza de negros, digamos. Para esos lugares sí, pero acá para esta región donde más o menos somos todos iguales, por ahí no se justifica usar tanto esas tablas. Van a ver que hay una tabla en Fetal Test, que es una tabla customizada, que uno puede agregar el peso de la paciente, la raza, un montón de factores y le va a calcular un peso con esas características. Pero por ahí no sé si se demostró en realidad que no tiene tanta utilidad usar eso en una población que es más o menos bastante homogénea. Ahora, cuando la población no es homogénea, como por ejemplo en Inglaterra, donde tienen pacientes que son por ahí árabes, otra española, otra inglesa, otra de cualquier parte, por ahí sí. Pero acá no le va a modificar mucho el tema de los percentilos en relación a esas tablas, no le va a modificar mucho su conducta. Y la tabla que uso es la OMS, pero eso ustedes pueden mirar.
Alguien dijo la tabla del ecógrafo, usar las tablas del ecógrafo. Eso tienen que prestar atención, porque el ecógrafo generalmente tiene tablas de Hadlock, pero hay algunos ecógrafos que no calculan el percentilo exacto, no sé por qué, calculan un promedio del percentilo. Entonces por ahí cuando uno compara, tiene que comparar el percentilo que le da el ecógrafo, que le tira el ecógrafo, con el percentilo de la tabla que usan. Si ese percentilo coincide, bueno, usen la del ecógrafo. Si no coincide, no usen la del ecógrafo. Bueno, clásicamente estamos hablando de restricción de crecimiento, y clásicamente lo que siempre decíamos es que existían dos tipos de restricciones de crecimiento: la tipo 1 y la tipo 2, o la simétrica y la asimétrica. El tipo 2 es el más frecuente, que es la restricción asimétrica, entre comillas, que generalmente son las restricciones de crecimiento placentarias, que están asociadas a alteraciones, a una disfunción de la placenta. Y la otra, que le decíamos el tipo 1, o simétrica, eran las restricciones de crecimiento que empezaban desde chiquito, que el bebé era todo chiquito y que estaba relacionada generalmente con anomalías genéticas o anomalías cromosómicas. Pero esto no es así, porque pueden haber chicos que sean muy chiquitos, simétricos chiquitos, y que sean de causa placentaria, o pueden haber chicos que sean asimétricos, que tengan la panza chica y que sean de causa genética. Por eso, y en base también a lo que le mostré, las curvas de requerimiento de oxígeno y requerimiento nutricional, se cambió esa clasificación, y ahora la clasificación que se usa es en restricciones de crecimiento precoz y restricciones de crecimiento tardía, tomando como punto de corte las 32 semanas. Las que aparecen antes de las 32 semanas son las precoces, y las que aparecen después de las 32 semanas eh, son tardías. Y son distintas, son dos patologías distintas, que como vamos a ver. Esto les tiene que quedar claro, y porque sepan esto ya es más que suficiente: es que lo primero que tenemos que hacer, hicimos todos los pasos anteriores, ¿no es cierto? Sabemos los factores de riesgo, la edad del feto. No cambiemos la edad del feto por las siguientes ecografías, no es que se va modificando la edad es una sola. Lo que vamos evaluando es, con las siguientes ecografías, tamaño y crecimiento. Una vez que sabemos el tamaño y el crecimiento, vamos a clasificarlos en pequeños o RCIU. Si no sabemos hacer un Doppler, no tenemos Doppler, podemos usar la velocidad de crecimiento. No es tan útil, pero ante nada, por eso. Y si podemos usar el Doppler, usamos el Doppler. Y ahí clasificamos en un PEC, pequeño para edad gestacional, si todo nos da normal, o una restricción de crecimiento. Esa restricción de crecimiento la vamos a clasificar en precoz, si aparece antes de las 32 semanas, o tardío, si aparece después de las 32 semanas, y después lo tenemos que clasificar, sobre todo las precoces, en tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, como le voy a mostrar más adelante. Como le dije, hay una diferencia entre lo que es el RCIU precoz y el RCIU tardío. Los más frecuentes son los RCIU tardío, y son los más complicados, porque el diagnóstico es difícil, porque no tenemos un punto de corte para decir este peso es una restricción de crecimiento o este peso es normal, porque pueden haber fetos que tengan un peso adecuado para edad gestacional, adecuado entre comillas, y que sean restricciones de crecimiento tardías. La asociación con preeclampsia es más alta en los precoces, el compromiso placentario es grave en los precoces. Y otra cosa que dificulta el tema es que el Doppler del arterio umbilical va a estar alterado en los RCIU precoces y va a estar normal en los RCIU tardíos. Y lo que le había dicho antes es que la hipoxia se tolera mucho mejor. Un feto con RCIU precoz tolera mucho mejor la hipoxia, por eso lo podemos mantener adentro de la panza un poco más de tiempo que los RCIU tardíos. Los RCIU tardíos, los fetos grandes, toleran mal la hipoxia. Ante pequeños cambios en el oxígeno, el feto se descompensa. Entonces, el RCIU precoz es el que debuta, obviamente, precozmente, es el menos frecuente,
aunque parezca raro, hay muchos más RCIU tardíos, que te digo, son esos pacientes que mueren a término y uno no sabe por qué, porque venían creciendo bien, tiene un peso normal, pero el Doppler no estado normal seguramente. Se asocia a una insuficiencia placentaria severa y tiene una alta morbimortalidad. La secuencia que sigue el RCIU precoz es fácil determinarla, digamos, es relativamente fácil seguirlo o predecir cuándo se puede compensar un RCIU precoz, porque lo que pasa es, primero es una insuficiencia placentaria, un aumento de la impedancia, después viene un periodo de hipoxia, donde hay una adaptación, una centralización, o sea, trata de preservar los órganos más importantes, como es el cerebro. Después se te da una etapa de acidosis, donde empieza una falla cardíaca diastólica, y después terminan en secuelas, si el bebé nace, o se muere. Y estas etapas las podemos ver con el Doppler. La primera etapa se va a caracterizar por un aumento de las arterias uterinas, con un IP mayor al percentil 95. El peso fetal estimado va a ser bajo, generalmente va a estar por debajo del percentil 10, o peor todavía, por debajo del percentil 3. Fíjense que lo primero que se va a alterar no es ni la umbilical ni la cerebral media. Lo primero que se va a alterar es la relación cerebro-placentaria. Después se va a alterar la relación, la arteria uterina, que va a aumentar la resistencia, y después se va a alterar la cerebral media, donde el feto ya empieza a compensar esa falta de oxígeno, entonces hace que se dilate la cerebral, y eso me baja la resistencia y baja el índice pulsativo. En la etapa 2, una etapa más avanzada, ya vamos a tener ausencia de flujo de fin de diástole en la arteria umbilical. El istmo aórtico antes se usaba, ahora se sacó, porque no aporta mayor beneficio, pero bueno, el istmo aórtico va a aumentar el índice de pulsatilidad, va a ser mayor al percentil 95. En la siguiente etapa va a haber un flujo reverso en la arteria umbilical, la resistencia va aumentando en la placenta. Esta es una etapa de hipoxia avanzada, de acidosis, cuando hay flujo reverso. Y el ductus venoso puede tener onda A, la onda A puede ser positiva, pero el índice de pulsatilidad va a ser mayor al percentil 95. Esas dos características, o la una o la otra, o las dos juntas, me van a indicar que el feto está en acidosis, indica una falla diastólica severa. Y ya premortem es cuando tenga un ductus venoso con una onda reversa, cuando el perfil biofísico sea menor a 4 y cuando el NST, que es el monitoreo, aparezcan desaceleraciones, lo que sean los DIP2 o los DIP variables, que no están relacionados con las contracciones o variables en cualquier momento. Después le voy a comentar algo sobre el monitoreo. Estos RCIU precoces, dijimos que tienen estadios y son relativamente fáciles de predecir cuándo se podría descompensar. El estadio 1 se va a definir por estos parámetros, con un peso fetal estimado menor al percentil 3, un índice cerebroplacentario alterado menor al percentil 5, la umbilical y la uterina van a estar alteradas, menor al percentil 95, y la cerebral media va a estar disminuida, la resistencia menor al percentil 5. Cualquiera de ellos, con un peso fetal estimado menor al percentil 10 seguramente, me va a definir un RCIU en estadio 1. Esos fetos se controlan semanalmente y se deberían inducir el embarazo a las 37 semanas. En teoría podrían ir a parto. Igual, ojo con el parto, si tienen una arteria uterina alterada, deberían controlarla un poquito más de cerca. El estadio 2 ya es una insuficiencia placentaria severa y se define por ausencia de flujo de fin de diástole de la umbilical. Pueden tener flujo reverso en el istmo aórtico, esto no se usa más. Se controla 2 veces por semana y se fulmina a las 34 semanas, lo ideal sería por cesárea. El estadio 3, donde hay acidosis fetal, la sospecha es baja, pero hay acidosis, hay flujo reverso en la arteria umbilical y un índice de pulsatilidad en el ductus. Se deberían controlar cada 2 o 3 días, y se culmina a las 30 semanas. Y el 4, donde ya hay acidosis, seguro que hay acidosis fetal. Hay flujo reverso en el ductus venoso y aparecen los BIP variables. Si es menos de 28 semanas, se controla cada 12 horas, y si es más de 28 semanas, lo ideal es culminar.
Y el otro, que es más difícil de manejar, porque uno no tiene una secuencia así para decir, bueno, va a pasar, ahora pasa esto, más adelante va a pasar esto, más adelante va a pasar esto, son los RCIU tardíos. Los RCIU tardíos son CIR que no son severos. El problema, como le dije, es el diagnóstico. Pueden tener un grado de insuficiencia placentaria moderada, por eso no se altera tanto el Doppler. Recuerden que para que se altere la arteria umbilical tiene que estar alterada más del 30% de la placenta. Si ese porcentaje, si esa alteración de la placenta no llega a ese porcentaje, el Doppler no me va a decir nada. Y estos fetos se caracterizan porque toleran mal la hipoxia. Esta es la secuencia que habíamos visto del RCIU precoz, donde tenemos una secuencia predeterminada, o sea, que no predeterminada, sino que la podemos predecir. Se altera la relación cerebro-placentaria, se altera la umbilical, se altera la cerebral media, hay flujo de fin de diástole de la umbilical, se altera el ductus, y bueno, si nada nace, ovita. En cambio, el RCIU tardío es distinto. Va a pasar directamente de la enfermedad placentaria a la hipoxia o la acidosis o la descentralización y va a producir secuelas y eso va a llevar a la muerte. La arteria umbilical no se va a alterar. El ductus, el istmo aórtico, que esto no es necesario que lo hagan, pero va a tener algunas modificaciones. Esas modificaciones se van a provocar tardíamente. Entonces, esta sería la secuencia del RCIU tardío. Una cosa importante que vean es que se puede alterar la arteria uterina, por eso a veces veo por ahí pacientes que en el tercer trimestre no le hacen uterinas cuando hacen un Doppler fetal, le hacen cerebral, umbilical y no hacen uterinas, y la uterina por ahí es importante. Y una cosa que no se va a alterar en forma independiente, o que es raro que se altere en forma independiente, es la arteria umbilical. Generalmente estos fetos van a tener una arteria umbilical normal con una arteria cerebral media o alterada o en el límite, y eso me va a alterar la relación cerebro-placentaria. O sea, lo primero que se va a alterar en los tardíos es la relación cerebro-placentaria. Después la cerebral media se va a vasodilatar y después van a aparecer los otros cambios como el istmo aórtico. En algunos fetos no vamos a llegar a tener alteraciones en el ductus. No vamos a medir el ductus y el ductus va a estar normal. Eso no quiere decir nada. Y en otros sí puede estar alterado el ductus, eso sí sería un signo de alarma, pero no es necesario evaluar el ductus en una restricción de crecimiento, tardía. Entonces, nosotros tenemos un grupo de pacientes donde tenemos pacientes, las que están en azules son pesos fetales adecuados para gestacional. Dentro de esa población que tenemos como pacientes vamos a tener 2/3 van a ser pacientes con bajo peso. Esas pacientes dijimos que la vamos a detectar mejor o más sensibilidad haciendo una ecografía de las 36 semanas, y esa ecografía de las 36 semanas debería ser universal, como le dije, porque la tasa de detección es mucho mejor. Pero va a haber un grupo de pacientes, dentro de estos pacientes que son PEC, que van a hacer resecciones de crecimiento tardía. El problema es cómo detectamos estas pacientes que son PEC, cómo sabemos si son restricciones de crecimiento tardía. Existen 3 elementos. Uno es la relación cerebro-placentaria, el Doppler de las arterias uterinas y el peso fetal estimado. Si esto nos da normal en el 24%, la relación cerebro-placentaria, las uterinas en el 20%, y van a tener un peso fetal estimado mayor al percentil 10, más del 11%. Entonces, si estos 3 parámetros nos dan normales, vamos a definir a un peso fetal estimado menor al percentil 10, con estos parámetros normales, como pequeño para gestacional. En cambio, si estos 3 parámetros no dan alterados, uno de los 3, o 2 o más de los 3, no alterados, o sea, una relación cerebro-placentaria menor al percentil 5, un Doppler de la arteria uterina mayor al percentil 95, o un peso fetal estimado menor al percentil 3 solo, eso nos va a definir una restricción de crecimiento tardía.
¿sí? O sea, un feto con un peso fetal estimado menor de, no sé, 35 semanas, peso fetal estimado menor al percentil 10 y uterinas alteradas, eso es una restricción de crecimiento tardía. Siempre y cuando esté todo bien hecho, ¿no? Pablo, Ese hasta ahora es lo mejor que hay, o lo que más evidencia tiene para diagnosticar las restricciones de crecimiento tardías. Y con respecto al seguimiento es, Pablo, ahí, ¿alguien me habló? sí, no sé qué decir. Ahí ¿Sí? te quería preguntar si los tres criterios se tienen que cumplir o con uno solo ya basta No, para una restricción de uno, crecimiento tardía. uno, Uno de los tres, sea sí, Doppler de uterina o esos tres que sí. nombraste. O sea, si usted en realidad son dos, porque peso fetal estimado menor al percentil 10 y alguno de estos. Perfecto, perfecto, perfecto. En realidad no es peso fetal estimado menor al percentil 10, si tenés un peso fetal estimado menor al percentil 10 y uno de estos es una restricción de crecimiento. Pero si tenés un peso mayor al percentil 10, pero por ejemplo en el percentil 35, 30 y tenés alguno de estos, también es una restricción de crecimiento tardía. Bien, Ese problema no es tardía, ¿entendés? sí, sí, sí. Si está por debajo del percentil 10 y tenés esto, sí, ponés la firma. Y si está en el percentil 35 y se altera uno de estos, obviamente no el peso, se altera uno de estos y hay que seguirlo. Lo asumís, se asume como una restricción de crecimiento tardío y se lo sigue como tal, porque algo está teniendo el feto, por eso no está creciendo. El concepto suena feo, pero el concepto es que el feto técnicamente es un parásito, porque vive de la madre, o sea, no, si le saca la madre, el bebé no vive. Entonces, el feto lo que trata es de, como todo parásito, de alimentarse y de crecer. Si el feto pudiera pesar 20 kilos a las 35 semanas, lo haría. Entonces, no es normal que un feto, obviamente con padres grandes, con una buena estatura, crezca poquito. Algo está pasando. Entonces tenemos percentilos bajos, con algo de esto alterado, con el Doppler alterado, nos tiene que llamar la atención y los asumimos como una restricción de crecimiento tardía. Súper, súper, súper. Bien, y el seguimiento se puede hacer a través si la uterina está alterada o la relación cerebro-placentaria está alterada, pero no tenemos vasodilatación cerebral, le hacemos control semanal, y si ya hay vasodilatación cerebral, hacemos control cada 48-72 horas, y además podemos agregar el ductus venoso que nos va a aportar mucha información. Entonces, en un feto normal, el crecimiento normal lo vamos a evaluar a través de la biometría, a través de las arterias uterinas, umbilicales, arterias cerebral media y ductus venoso, que todos nos va a dar normal. Y bueno, el perfil biofísico y el monitoreo fetal nos va a dar normal. Eso sería un crecimiento normal o un feto normal. Las restricciones de crecimiento precoces, las que aparecen antes de las 32 semanas, eh, van a ser fetos pequeños, con una biometría menor para la edad gestacional. Eso es simétrico y asimétrico, eso sáquense de la cabeza, es precoz y tardío. Las uterinas van a estar aumentadas, va a aumentar la resistencia, lo mismo que la umbilical, y la arteria cerebral media va a estar disminuida la resistencia, el índice de pulsatilidad va a ser menor al 5. Esos son cambios precoces. Los cambios más tardíos, los cambios más agudos, se van a manifestar en la arteria umbilical, con la ausencia de flujo reverso no umbilical, y con la pulsatilidad aumentada del ductus venoso. El extremo ya, cuando es grave, severo, es la onda reversa del ductus venoso. Y los marcadores más agudos, lo que indican ya muerte en pocos días, son los marcadores biofísicos, el perfil biofísico anormal, que algunos lo usan, los norteamericanos lo usan, los ingleses no. Eh, las desaceleraciones espontáneas en el monitoreo, que eso también es un marcador tardío. Y una cosa que se usa, acá no hay, pero en otros países lo usan, es la variabilidad a corto plazo, que ahora les muestro ahora. Y los RCIU tardíos, el problema de estos es el diagnóstico.
son fetos que pueden tener un peso adecuado para la edad gestacional, pueden ser pequeños o pueden tener una alteración en la velocidad del crecimiento, van a tener las uterinas normales, van a tener las umbilicales normales, la cerebral media va a estar disminuida de la resistencia, o sea, va a tener una vasodilatación cerebral, y el ducto venoso va a ser normal. Ese es el problema de estos fetos. Y el perfil biofísico se lo usan, y si lo hacen bien, va a ser anormal. El problema es que estos fetos, como le dije, toleran poco la falta de oxígeno y pasan rápidamente de un estado normal a hipoxemia, hipoxia o acidosis. Se puede, en los precoces, lo bueno, entre comillas, que tiene es que podemos predecir o podemos saber cuándo se podría llegar a alterar ciertos parámetros para poder seguirlos. Para que se alteren las uterinas, más o menos, las uterinas y la umbilical, más o menos 21 días, a partir de 21 días hasta los 10 días antes de que se muera se altera la cerebral media, de 4 a 7 días antes de que se muera se altera el ductus, y 1 a 2 días antes de que se muera se altera el ductus, ya pasa a una onda reversa y se empiezan a alterar, empiezan a aparecer las desaceleraciones tardías. Las desaceleraciones tardías en el monitoreo fetal son indicaciones, son signos muy tardíos, quiere decir que llegamos tarde. Lo que se usa en realidad, sabía acá no hay, no sé si lo usan en el hospital, creo que no hay el aparato, sabía que ADMAT no permite, no está aprobado por ADMAT el monitoreo computarizado, porque con el monitoreo computarizado lo que se puede calcular es la variabilidad a corto plazo, o sea, la variabilidad latido a latido. Esa variabilidad latido a latido demostró que es mejor que el monitoreo a simple vista, que hacer un NST, a leerlo a simple vista. Es mucho mejor para predecir la acidosis fetal. Se considera que eh, esa variabilidad a corto plazo, esa variabilidad entre latido y latido, si es menor a 3,5 milisegundos entre las 26 y las 28 semanas, o menor a 4 milisegundos entre las 29 y las 32 semanas, es un feto que podría estar en acidosis. Y se altera casi al mismo tiempo que el ductus venoso. Esto creo que no hay, creo, hasta donde yo sé, no hay acá, no sé si en el hospital no sé. Pero entre hacer un monitoreo a simple vista y a ojo, eh, o sea, un monitoreo a ojo, si no da normal, no quiere decir nada, digamos, porque la variabilidad intraobservador e interobservador es bastante baja. Bien, eso es restricción de crecimiento. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta? Yo no, yo estoy bien. No escucho. Que yo no tengo ninguna duda. No. Tengo que estudiar un poquito más. ¿Alguien trabaja? Creo que está la doctora Banger. ¿Hay monitoreo en el hospital? Bueno, tenía dudas. ¿Alguno hace monitoreo? Nosotros hacemos a veces la cardiotocografía a los fetos, digamos, cuando consultan por disminución de movimientos, algo como no tenemos Doppler en la guardia, Ah, solemos hacer la cardiotocografía. ok. No, No te escuché, Pablo, perdón. no, está bien, eso no. Eh, bueno, vamos a hacer la otra, que esta es cortita y es fácil, ya terminamos. Macrosomía fetal no hay mucho para, para decir. La, hay literatura que divide lo que son fetos macrosómicos y fetos grandes para la edad gestacional. Los fetos grandes para la edad gestacional lo definen como un peso fetal estimado mayor al percentil 95, y macrosómicos dicen que cuando es un peso mayor a 4,5 kg, que sería el percentil 97.
dependiendo del punto de corte que usemos, vamos a tener distintos tipos de prevalencia. Los factores de riesgo para el bebé macrosómico son la estatura materna o del padre también, la dieta materna, la obesidad, la diabetes es el principal factor de riesgo, la diabetes descompensada, sobre todo la diabetes tipo 2, porque la diabetes tipo 1 se asocia más vasculopatía, por eso la tipo 1 produce restricciones de crecimiento y la tipo 2 se asociaría más a macrosómicos, y la edad materna avanzada. Existen dos tipos de bebés macrosómicos, los que son simétricos y los asimétricos. Los que nos va a importar son los asimétricos porque son los que más se asocian a diabetes y porque tienen en la biometría el diámetro biacromial más grande y aparte el perímetro abdominal son los que se van a asociar con distocia de hombro al momento de- del parto. Y en los simétricos, cuando vemos un bebé simétrico, es grande desde el principio, no solamente se queden, o sea, miran a los padres, y los padres son grandes, que es obvio que el bebé va a ser grande. eh, si no es diabética la paciente, tenemos que pensar en otras cosas como síndromes genéticos, por ejemplo, el síndrome de Sotos es un síndrome que produce macrosomía fetal, pero se asocia a otros signos. Una forma eh, que tiene en realidad baja sensibilidad es medir la altura uterina, pero solamente vamos a detectar el 50% de los fetos, capaz menos, de los fetos macrosómicos, porque va a depender de la posición, de la forma del útero, de la cantidad de líquido. La forma más sensible para detectar macrosomía fetal es la ecografía, y el factor, el parámetro individual más útil es el perímetro abdominal y el peso, pero siempre que la fórmula del peso incluya el perímetro abdominal. Entonces, cuando tenemos una sospecha, tenemos que mirar a los padres, preguntar antecedentes de macrosomía, primero descartar diabetes, y como la restricción de crecimiento, estimar la edad gestacional, preferentemente por la LEM, hacer una biometría fetal completa, evaluar el líquido amniótico. Generalmente los fetos macrosómicos van a tener un líquido amniótico aumentado, y si son diabéticas y están descompensadas, el líquido amniótico generalmente va a estar aumentado, van a tener un polidramnios. El polidramnios en las diabetes es poliúrico, o sea, un bebé que orina mucho porque tiene mucho azúcar. Y bueno, hacer un percentilar. Y recuerden que la ecografía tiene error cuando más grande sea el bebé, sobre todo si pasa los 3,8 kg, ahí el error me empieza a aumentar cada vez más. Y como en las reducciones de crecimiento, si tenemos que elegir una ecografía para determinar crecimiento que nos brinde mayor información, es la ecografía a las 36 semanas. Pero siempre recuerden que el error va a ser mayor cuando más grande sea el feto. Y eso es todo. Pablo, antes que termines, perdón, ¿puedes poner la filmina de simétrico a asimétrico? Porque el otro día, como teníamos la clase hoy, leí algo, pero Ah, no entendí bien el tema del diámetro biacromial. ¿Cómo se mide ese diámetro? no lo puede medir, es saber nomás que es un feto grande y que está asociado a diabetes y que o sea, si es un feto grande por una mamá diabética, y sobre todo si está más descompensado, puedes presumir que el diámetro biacromial está aumentado, pero no se mide. Ah, no se mide entonces, perfecto. Porque leí eso y me quedé pensando, ¿viste? Y lo que nombraste recién del síndrome de Soto, ese que es esa patología. Es un síndrome que tiene macrosomía fetal, tiene atresia de esófago, por eso tiene. Escucha, no escucha. ¿Hola? Se quedó mudo, Pablo. Sí, Pablo, parece que quedó mudo, sí. Pablo, 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 no te escuchamos. Escribir en el chat
Ahí capaz que Justo que está lea. interesante el síndrome. A ver, vamos a ver. Hago una pregunta para todos los colegas que están escuchando. Tengo una paciente que con mi novia la vimos y aparentemente tiene neurofibromatosis. Más que nada los obstetras que están en el curso para ver si me pueden aconsejar algo, si tuvieron algún caso o conocen algún tipo de reporte de caso. Sería bueno. Yo la voy a mandar a estudiar con los clínicos y con el servicio, digamos, de mi maternidad, pero si alguien sabe algo, sería bueno que me aporte, si tienen algo para aportarme, digamos. Nada, ch. Lo único que leí se asocia a hipertensión puede tener feocromocitoma y hay que ver qué tipo de neurofibromatosis es. Eh, pero me gustaría ver a ver si yo lamentablemente 19 semanas tiene la paciente, perdón, la presenté mal. Eh, mi jefa del alto riesgo me dice, vos te parás en Empedrado y en la plaza empezás a buscar paciente complicada, me dice siempre, ¿viste? Eh, Así que ecográficamente no sé si hay algo para ver. Sería bueno hacerle un screening ahora a las 22 semanas, que me gustaría ver si se puede llevar al curso la semana que viene. Hablo yo con ella y hacerle un buen scan de las 22 semanas. Me gustaría verla. Que yo no voy a poder ir al curso la semana que viene, pero me gustaría si Pablo autoriza y la pueden ver, sería genial para ver el Doppler de las uterinas y todo. Ahí te autorizó Romina ya. Bueno, ahí vi. Perfecto, Romy. Le digo entonces eso a mi paciente y bueno, para ver cómo continuamos con eso. Ni en Los los libros clínicos ya está me... descrito. ¿Eh? Ni en los libros está descrito eso. Vi solo Nosotros, un solo reporte, acá, leí algunos reportes de casos, pero no hay tratamiento para hacer, ¿viste? O sea que hay que Fede, controlar nomás. Fede, Sí, nosotros tuvimos en el año 2006, ahí en la residencia, fíjate a ver quién te puede brindar información o documentación. En el 2006 tuvimos una neurofibromatosis tipo 1, una chica von Recklinghausen, sería el síndrome. claro. Así que no había nada que hacer, digamos, más que seguirla. Y bueno, y la pregunta que todos nos hacíamos es cómo quedan embarazadas, porque pues son Claro. medias finas. Nada, mentira. O Pero sea, pero tuvimos ese caso en el 2006. Ah, una buenísimo. No hubo neurosonografía seguro. nada más que seguimiento. Perdón, Eso justamente yo quería ver Pablo, te perdiste no sé si se te cortó, ¿qué pasó? sí, se me cortó. No, le estaba comentando, ahí voy a mandar al grupo de una paciente que tiene von Recklinghausen. 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 Von eh, Recklinghausen. y quería ver si la podían ver la semana que viene, pues yo no voy a poder estar en el curso lamentablemente, y ahí me Ajá, autorizó Romy que vaya para hacerle va a estar justo más o menos de 21 semanas para hacerle un scan fetal y Doppler de arterias uterinas. ajá. ¿Y Eh, qué, yo voy qué a tiene? hablar con ¿El bebé ella, no tiene nada? ¿eh? ¿El bebé no tiene nada? Y justamente quiero verla en el curso con todos ustedes. Ahí está. ¿Y qué buscarían él? Y bueno, puede tener, como es 50% autosómica dominante, ver si, no sé si se verá algo a nivel de los ojos del feto, si puede tener algo en la columna o algo en el sistema nervioso. Mm. ¿Vos Y tenés experiencia, Pablo, con eso o no? sí, hace poco derivamos una paciente que tenía el Burning Cliffhanger, una neurofibromatosis tipo 1. Mm. Es lo más frecuente que tengan rhabdomioma en el corazón. Esta paciente tenía un rhabdomioma en el ventrículo derecho. Tengo la foto por ahí, que Igual que la no... esclerosis tuberosa, entonces. ¿Cómo?
igual que la esclerosis tuberosa. Parecido, sí. Y después tiene neurofibroma en la cabeza, pero dice que, según me dijo el doctor, ¿cómo se llama? Y a hielo, que después se lo controla porque pueden aparecer postnatal. Postnatal. Sí. Ahí voy a mandar al grupo, justo le vi yo los nódulos y justo estaba mi novia, que mi novia hace dermatología y le vio las manchas color café. A mí no se me hubiera ocurrido verle eso, ¿viste? Y las pecas a nivel de lo que es las axilas. Y bueno, mi novia me Tiene dijo nódulo. que... ¿Eh? Tiene nódulo. Sí, ahí mandé la foto en el grupo, No, y bueno, ella me ayudó con el diagnóstico. ¿Y tiene Sería bueno. biopsia o no? No, no ¿Tiene tiene biopsia? biopsia. Ella se controlaba con otra médica y la primera vez que la vi este jueves, y cuando le veo el nódulo, el primer nódulo que le vi pensé que era un ganglión, y le digo, ¿tenés otro por otro lado? Y me dice, sí, mira acá, y me mostró otro más. Y bueno, ahí la llamé a mi novia porque sospeché el diagnóstico y ella me dijo lo del tema de las manchas color café y el tema de las axilas, ¿viste? Que se llama efélides, las pecas en las axilas, que es característico, con las manchas color café más de 7 o más de 5, dependiendo de la bibliografía. Así que tiene todo la paciente. Y hablé con los clínicos y me dijeron que a ella hay que estudiarle más que nada el sistema nervioso o verla con el oculista, pero bueno, quería ver si alguien me aportaba algo más. Fede, por eso te digo, en el 2006 tuvimos, fíjate a ver si Sí, sí, podés sí, conseguir voy a ir a algo ahí buscar. con los jefes de servicio, porque en Voy a esa época buscar, estaban voy a todos los mismos que buscar. están ahora, así que debería estar por ahí. Incluso lo habíamos presentado, no sé si en Fasgo, creo que presentamos ese caso. Perfecto, perfecto. Yo voy a hablar con la paciente para que vaya el sábado que viene y bueno, lamentablemente no voy a estar, pero voy a hablar para que vaya sí o sí. Dale, Fede, Y si alguien sabe algo, me puede ayudar, sería buenísimo. dale, ¿Eh? buenísimo, esa buenísimo. que te digo, sí, una esclerosis tuberosa, ahora que me acuerdo, no, era un coso. Tenía un tuberoma en el corazón. Mm. Y esa es la que aparece después, postnatal, hay que hacer una resonancia del cerebro porque pueden tener, y no se ve prenatal, pero un tumor gigante en el ventrículo derecho. Pero sí, una esclerosis tuberosa, tenés razón ahora que vamos a pensar. Bueno, algo más, dudas. El SOTO es un síndrome de macrosomía fetal, tiene, más que nada tiene anomalía del sistema nervioso, tiene hipoplasia del vermis, tiene agenencia del cuerpo calloso, eh, mega cisterna magna. Aparte la cara es muy particular, tiene la mandíbula prominente, tiene el filtrum largo, tiene para abajo las hendíbulas palpebrales, pero es un síndrome genético. También creo que es autosómico dominante, no me acuerdo. Pero hay varios síndromes. Después, si quieren, en la clase hablamos. Muchísimas gracias, Pablo. Excelente tu clase. ¿Alguna duda le quedó de restricción de crecimiento o algo de eso? A mí No. no. Bueno, estamos. El sábado tenemos la parte de práctica. Vamos a ver qué para llevar pacientes. Si tienen alguna paciente o quieren llevar algo para mostrar, también se puede. No sé, María, si querés decir algo. No, no, no. Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Y si Dios quiere, nos vemos el sábado que viene, entonces, Pablo, en la Facultad de Dale, Medicina. Yo igual les mando el recordatorio en la semana. dale. Estamos. Bueno, Nos vemos. Chao. chao, hasta Nos Chao. luego, vemos. chao, chao, nos Buen fin de vemos. semana. Chao, hasta luego. Gracias. Chao, chao. Tenemos. Igual cuando Pablo. Sí. Veo bien.